Entonces vamos a empezar un nuevo estudio. Aquí creo que está todo. ¿Había alguna pregunta más sobre eso mientras tenía algún tiempo para reflejar? Pensaba, hermano, en que, bueno, ahorita ya sabemos que la ley dominical, como se le ha esperado, no va a suceder. No va a haber ese conflicto entre sábado y domingo. Eso tenemos que desterrarlo en nuestras mentes, ¿sí? Sí. Pero sí va a haber en determinado momento un decreto para persecución, digamos, contra nosotros, o contra nosotros no va a haber ningún tipo de persecución. Yo creo, primeramente nosotros estamos en un proceso ahora de analizar todos los conceptos que teníamos en los eventos finales. ¿Ya? El concepto de la ley dominical es uno de los primeros conceptos que estamos ahora investigando, estamos entendiendo eso como he estado compartiendo. Los otros eventos, persecución, yo no tengo motivo por el momento de pensar que no va a haber. No hay para mí una razón por ahora, algo que indica que todo es ahora totalmente diferente. Igual, los eventos que vienen después de la ley dominical, que son un fuerte clamor, que son tiempo de la angustia, que incluye persecución, que son Miguel se levanta, las 7 poseras plagas, etc. Esos eventos eran siempre eventos que no han visto su cumplimiento en esas líneas que hemos visto. Son eventos que han sido colocados en un momento futuro y no se cumplieron. Entonces, no como con la ley dominical. Pero se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. ¿Ya? Y creo que desde siempre ha sido un asunto de tener que entender qué es exactamente lo que va a acontecer. ¿Ya? Eso no ha cambiado, desde antes no ha cambiado hasta ahora. Que muchos hermanos han hecho su visión es otra cosa. De persecución, ¿no? Donde van a las montañas, la gente les sigue con perros no te ven, o cosas así. Yo creo que todo eso tenemos que revisar bien cómo va a ser. Persecución puede tener muchísimas formas. Entendemos que Elena White dice que se repetirá el asunto de la esclavitud. Pero ¿qué es esclavitud hoy en día? Otro día yo encontré una página web de una empresa que hace ropa y él tiene una aclaración sobre el tema de esclavitud y por qué ellos no apoyan la esclavitud. Y qué raro, ¿no es cierto? Y no es la esclavitud de comprar y vender personas. Otras formas de esclavitud existen hoy. ¿No es cierto? Y así, de esa manera, tenemos que investigar y estudiar bien todos esos tipos. Yo creo que el modelo que teníamos antiguo, esa idea que, por ejemplo, se representa en esa película, ¿no? Hay una película que dice en Brasil sobre los eventos del fin. ¿No? Esa idea muy, ¿cómo podemos decir? Muy simple, ¿ya? La primera idea que cae en tu mente cuando lees algo, una aplicación bastante literal de los eventos. Creo que eso no funciona realmente, ¿no? Y es que sí, hablando de esclavitud, no sé, Colombia tiene uno de los impuestos más grandes, más altos en el mundo. Colombia tiene un 19% de impuestos, el IVA lo pagamos un 19%, casi un 20% que pagamos nosotros de impuestos.
Eso nos cobran en todo, hasta en la canasta familiar ya hay impuestos. Y eso es esclavitud. Eso es una esclavitud disfrazada ahí de democracia que nuestro país dice que es demócrata y que aquí existe la democracia, pero es una esclavitud. Usted sabe lo que es uno tener un carro aquí, estar de esclavo siempre pagando una cosa, pagando un impuesto, pagando otro anualmente, y eso se vence y corre a pagar porque no se lo quitan. A mí me lo pararon y no tiene eso, te lo llevan el carro. Sí, claro, porque hay países donde se paga más todavía, ¿no? Por ejemplo, en Europa, si uno tiene un trabajo y uno no tiene familia, más o menos de su sueldo paga 50%. 50%. Ganas $4,000, pagas $2,000 al Estado, más o menos, ¿no? Incluyen todos los impuestos que van. Y pues cuando compras cosas también tiene el IVA, que es de 19%, también 7% depende de las cosas. Sí, entiendo lo que significa eso. No diría que es esclavitud eso, pero lo que concuerdo con lo que dice usted es que tenemos que buscar otros tipos de esclavitud. Hay personas realmente que viven en circunstancias donde el trabajo, donde están esclavizados en la forma de cómo tienen que trabajar, ¿ya? Y las personas se aprovechan de ellos y lo tratan así porque no tienen libertad. Hay situaciones, pero yo creo que todos esos conceptos tenemos que revisar ahora. Hemos estado empezando en un proceso de analizar, de ver cuáles eran los pecados de nuestros padres, cuáles eran los errores que hemos heredado y revisar todo esto. Eso de la ley dominicana es un buen ejemplo y realmente es un cambio drástico, pero yo creo que eso afecta a todos los pasos, todos los detalles. Esa historia que tenemos en mente, de esa persecución y de, pues quieren con las armas y la bala no se desvía o no sale o cosas así, esas ideas, o con el chip y la máquina de ABC, todas esas ideas, ¿no es cierto? Son aplicaciones muy literales de que uno lee y necesitamos poner bajo eso sobre una investigación nueva. Aparte ¿No? de película, ¿Ah? ya como ficción también eso, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Algo más? Una historia que el hermano Jeff ha estado aplicando en nuestro movimiento es la siguiente. Moisés está en el campamento, en su carpa. Las otras carpas del pueblo. Él está, ¿qué? Él está preparando el cruce del Jordán. Él está preparando este evento. Por eso él está en la carpa y por eso él no se entera de lo que acontece. ¿Qué pasa? Viene un profeta que se llama Balaam. ¿Y Balaam qué hace? Él tiene un plan. En ese plan él seduce el pueblo. Y ese pueblo se va con él a Madián y se hacen paganos. ¿Ya? Y los roba, él básicamente roba a los israelitas y ellos son seducidos por ese falso profeta. Ese falso profeta seduce, introduce teorías, ideas paganas, el pueblo adopta porque es de buena fe con él, ¿ya? No tiene miedo de él. ¿Por qué? ¿Por qué están de buena fe con Balaam? El profeta. El profeta acaba de bendecir al pueblo, ¿no es cierto? Entonces él está de buena fe, no pasa nada, no hay tumulto, le siguen a Balaam y Balaam los seduce y ellos adoptan falsas creencias. Y Jeff dice que en ese caso, ese falso profeta sea Paminda, el pueblo es el movimiento y Jeff es Moisés. ¿Correcto? Parece funcionar. Él está en la carpa, ¿por qué está en la carpa? Porque él está ahora aposentado. Entonces él está en la carpa.
él no ha estado al tanto de las cosas que acontecen, él no se ha metido en los negocios, y Balaam, Amenda, entró con la confianza que él tenía, se robó el pueblo y lo sedujo. Falsas teorías que cuando Moisés sale, Jeff ahora sale, se da cuenta qué pasó, de todo esto que se hizo a su pueblo, y ahora tiene que luchar para recuperar su pueblo. ¿Ok? Eso es la historia. ¿Cómo se llama ese lugar? Baal-peor. Esa es la historia de que Jeff cuenta. Perdón, ¿podrían repetir la historia? ¿Cuál es la función de Balaam? Balaam es el falso profeta que viene y seduce el pueblo. ¿Y por qué se compara con el nada palmero? Esa es la historia. Él viene y seduce al pueblo. Él se lo lleva al pueblo y seduce al pueblo para que adopten teorías paganas. Y el pueblo se pierde y muchos mueren. ¿Ok? Ahora, el castigo es rápido, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la historia? Una vez Moisés está afuera, se aplica rápido el castigo. ¿Y cuál fue el castigo? El castigo fue ahora, inmediatamente después de la conferencia, cuando el ministerio de Jeff cortó todos los beneficios financieros a todos los ministerios de ese movimiento. Ese fue el castigo, rápido. Y a otras cositas más que hicieron. Cortaron también el contrato de trabajo con algunos que están en el lado de Pamela. Eso fue el castigo de Dios, dice él. ¿Ya? No creo eso y vamos a demostrar por qué eso es falso. Sí, esa es la teoría de Jeff. Y Balaam es Parminder. ¿Quién es Josué, con el que él está en la carta? Josué no está en la historia de Jeff. Josué no está. No está. Pero ahí empiezan los problemas. Ahora me van a decir, ¿quién más está en esa historia? El rey de los... El rey. Balaam. ¿Quién más está? Está Josué. Pues, ¿Dónde está Josué? en la carta de Moisés. Ajá. ¿Quién más está? Muy importante. Las mujeres ahí. Las mujeres. ¿No es cierto? Son las mujeres ahora que con buena onda vienen y se ganan la confianza de los hombres, los seducen. Nada más. ¿Ok? Ahora, esos están también en la historia, pero no aparecen en la historia de Jeff. Jeff está distraído. ¿Por qué? Porque trabaja para Dios. Eso es como él lo pone. Él está en qué? Él está en la organización de la obra. Está atrás. Él trabaja para el pueblo. Él quiere ayudar que el pueblo cruce el Jordán. El Jordán es la tierra gloriosa, o sea, cruzar las pruebas que están por delante para entrar en la Canaán celestial. El castigo vino, hemos dicho. Ok. ¿Qué pasa con Balaam al final? Después de haber hecho su obra, ¿qué hacen con Balaam? ¿Cómo? ¿Qué hacen con Balaam después cuando Moisés sale? Muere. Matan a Balaam, matan a las mujeres, matan al rey. Al rey. ¿Y matan a quién más? Al pueblo. Al pueblo que estaba involucrado. ¿Ok? Pero ya vemos que aquí hay algunos problemas porque las mujeres, Jeff las menciona, pero no lo atribuye eso a carácter de quién son las mujeres. Están las mujeres. Y necesitamos colocar eso sobre una línea. ¿Esa línea de qué? La línea de Moisés, ¿no es cierto? Tenemos el nacimiento,
Eso es lo que Jeff no hace. Lo hace indirectamente, pero no lo hace realmente. Ese es el Mar Rojo. Tenemos, ¿cómo se llama eso en español? Cuando golpea la roca. La roca herida, ¿no? Así se llama el capítulo. La roca herida. Después hay un cambio de liderazgo. El cruce del Jordán. Jericó. Y ahí. Y aquí está también la muerte de Moisés. Nacimiento es ¿qué? 1989. El cruce del Mar Rojo es ¿qué? 11 de septiembre. La roca herida, ¿qué es? 2012. Liderazgo, cambio, 2014. Jordán, sí. Ahí exclamos de medianoche, pero en la cruz exclamos de medianoche. Eso, entonces es. Eso sería. Depende cómo poner, pero podemos poner segunda venida, ¿no? O ley dominical. Depende en qué línea. Ahora, ¿dónde Jeff coloca esa historia? Después del cambio, exacto, del 2014. Antes del cambio de liderazgo. ¿Él lo coloca? Después del Él dice que eso acontece ahora. Jeff sale del campamento ahora. ¿Ya? Entonces la coloca aquí, en un momento aquí, en esa fase. ¿Correcto? ¿Por qué la coloca ahí? Simplemente porque sale ahora al público. Sale al público, entonces eso es esto aquí. Eso es en 2019, poco antes del cierre del tiempo, entonces tiene que ser. ¿Ya? Es lógica. Hay una lógica aquí. Ok. Mirando la historia. Esos son personajes importantes que no están considerados aquí. El rey, Balaam, las mujeres. ¿Qué ustedes me pueden decir del Balaam? ¿De dónde era él? Del oriente. En la historia del pueblo de Dios, ¿él es del pueblo de Dios o no es del pueblo de Dios? No. No es del pueblo de Dios. Ahora, si Parmenda es Balaam, entonces Parmenda tiene que ser un personaje que no es del pueblo de Dios, o no es del movimiento, que recientemente. Otra cosa, ¿cuándo conoce Balaam al pueblo? Eso en esa historia, ¿dónde es? Después de Mar Rojo, no, el cambio de liderazgo. Algo por aquí, ¿no? O sea, él conoce el pueblo recién porque llegan ahí, cerca del Jordán, ahí lo conoce. No ha estado con el pueblo antes. No es del pueblo, no conoce el pueblo, no lo acompañó al pueblo. Ahora, ¿qué de Parmenda? Parmenda dice que él conoce el movimiento. Déjame mirar. Creo que tú dijiste 2001. ¿Correcto? Sí. 2001. O más que 20 años. Entonces, Parmenda conoce a Jeff y al movimiento desde 2001. Balaam
entra en la historia aquí. Parmenda es adventista. ¿Qué es adventista? Es el último día. Balaam es Del mundo. del oriente, ¿no? No es del pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos ya algunos problemas grandes. Este personaje no parece encajar para nada. ¿Ya? Parmenda y Balaam, muy difícil de ver cómo eso concuerda. Otra cosa, las mujeres. Las mujeres, obviamente estamos hablando de símbolos. ¿Simbolizan qué? Iglesias. O ya, grupos. Pero ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia? Su doctrina. ¿Ya? Lo que le enseña. Entonces, la mujer es también símbolo de doctrinas, ¿no? De falsas doctrinas, en ese caso. Entonces, la idea es que Parmenda introduce falsas doctrinas. Pero, esas falsas doctrinas, ¿qué falsas doctrinas pueden ser o de dónde pueden venir? Porque en la lógica de la Biblia, las doctrinas falsas vienen de algún lugar. Dice que de nosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas y se les dirán al pueblo. ¿Y de dónde vienen esas cosas? ¿Qué doctrinas son? Son doctrinas sobre moda o culto de idolatría. Ajá. ¿De dónde es? ¿Qué tipo de doctrinas son esas? Alguien dice del mundo, parece, pero esas son mujeres. Pero no son Ajá. persas. ¿No? ¿De dónde eran? Bueno, son a lo que yo quiero llegar. Nosotros, hoy en día, Parmenda no introduce, o ninguno introduce doctrinas de los persas, ¿no? Hoy en día. ¿Qué son las doctrinas que llegan al pueblo que le corrompen? El mundo católico. Pero son mujeres, son representan iglesias, no son doctrinas del mundo. Del protestantismo. Ajá, protestantismo. ¿No? Falsa doctrina, hoy viene de dónde? Del protestantismo. No, nadie en el adventismo no adoptamos ideas del Islam. No, eso no es la lógica. Tampoco usted puede ver eso cuando está en ese movimiento. La acusación a Parmenda es que él introduce doctrinas falsas, protestantes, romanas, teología, ¿no es cierto? Ok, entonces aquí tenemos doctrinas falsas que entran, que tienen que ser doctrinas protestantes. La pregunta es, ¿Parmenda introdujo doctrinas protestantes, sí o no? Algunos son rápidos de decir que sí. En los foros, en YouTube usted lee doctrinas de Babilonia, doctrinas de la Iglesia Católica. Mirándolo bien, nada que ver. ¿Ya? Razonar no es babilónico. Usar la mente no es babilónico. Hacer un análisis del lenguaje, del texto, leerlo bien, eso no es, queridos hermanos, no es babilónico. ¿No es cierto? Si nosotros no lo hemos hecho, es otro problema. Pero eso no es babilónico. Es simplemente leer el texto bien. Nada más, leerlo bien. Y para leerlo bien hay simplemente técnicas de leerlo bien. Y no son técnicas de mesmerismo y nada de eso. Es simplemente una lectura correcta, tomando en cuenta ciertos parámetros. Y eso se aplica a cualquier lectura de texto. No es una cosa neutral, podemos decir, una cosa lingüística, tal vez podemos decir. ¿Ya? No son doctrinas cerradas, porque no vienen con una carga religiosa. Pero en un tiempecito nos podría en un tiempecito nos podría dar esas técnicas, esas fases. Ya, espero que podamos empezar un poco con eso también en esos días, por lo menos entrar un poco en el tema de la metodología. Ok. Ahora la pregunta ¿es correcto que nuestro movimiento fue infectado por doctrinas apóstatas protestantes? Es mi pregunta, ¿sí o no? ¿No? No. O sea, al contrario. ¿Al contrario?
lo que está haciendo es sacar todas esas ideas apóstatas. Una pregunta no era si Parmina introdujo, la pregunta es si al movimiento se introdujeron doctrinas apóstatas protestantes. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles serían esas doctrinas? Teorías de conspiración, por ejemplo. Teorías de conspiración. El rol del Papa. ¿Ya? Muchos tenemos esas teorías en la mente. Teorías sobre los Clinton, que son los malos. Es una teoría de conspiración. ¿De dónde viene? Viene del mundo protestante. ¿Ya? ¿Qué más? El tema del conservador. Tiene que ver eso con el tema de ser conservador, de apoyar un gobierno conservador, ¿ya? De pensar que puedo yo colocar intereses religiosos en el plan de los gobiernos, del gobierno. ¿Ya? Esas son cosas que vienen del protestantismo apóstata. Y nosotros lo hemos incorporado, pero lo hemos incorporado ahora aquí, desde 2014 cuando llegó Pamela. No. ¿De dónde vienen esas cosas? Aquí. Ya, de la iglesia adventista lo tenemos. Ella misma lo incorporó mucho tiempo atrás. ¿Ya? Esas son cosas que nosotros hemos adoptado, nosotros hemos heredado esas cosas. No son cosas nuevas para nosotros. Como el vino de Babilonia. El vino de Babilonia. Hermano, ese libro que los terroristas secretos, es una serie de conspiración, teoría de conspiración. No conozco ese O libro. desinformación. No conozco. No lo conozco. No, en Estados Unidos hay un canal, hay hombres, hay canales de YouTube, personajes que son muy prominentes y que hablan sobre el tiempo del fin, hablan de hay que prepararse contra una guerra atómica, hay que ir y aprender cómo sobrevivir, ¿no? Hay que hacerse búnkers, hay que tener alimentación, ¿no? Hay que aprender cierto lucha, autodefensa, cosas, ¿no? Eso es todo un movimiento, pero esos son protestantes en los Estados Unidos. Especialmente después de 2001 empezó eso. Los así llamados preppers, los que se preparan. Eso es una corriente grande, es un negocio grande también. Es una cosa nomás. Hay muchas diferentes teorías aquí. Eso yo dije hace mucho tiempo. Los adventistas no tienen nada nuevo en referencia a Apocalipsis, a temas apocalípticos. Entonces, ¿dónde han mirado? Han mirado lo que dicen los protestantes. Y tiene mucha cosa interesante ahí. El rol del Papa, el Papa Negro, todas esas teorías de conspiración. Los jesuitas, todo viene del protestante apóstata. Y lo hemos adoptado. Pero lo que dicen los seguidores de Jeff es que no son esas las cosas que hemos adoptado de las otras iglesias, sino que es la hermenéutica, que es el nombramiento o la unción de la mujer, ¿sí? Y otras cosas más. O sea, ellos cambian la postura. ¿Sí? Ok, dice la hermana que los seguidores de Jeff, yo no sé Jeff, dicen, no se refieren a esos problemas que hemos ingerido, sino se refieren a otras cosas que sugieren nuestro movimiento. Cosas como la unción de la mujer, vestimenta, hermenéutica, técnicas así. El hermano explicó ayer que es hermenéutica, ¿cierto? ¿Mm? ¿Él no explicó ayer que era hermenéutica? No sé si expliqué ayer, creo que no. Sí. Hermenéutica simplemente se llama la técnica o el método de interpretar un texto. Entender un texto. Eso no es religioso ni siquiera. ¿No? Si tengo el texto de Cervantes, Don Quijote, hay toda una ciencia que va a interpretar ese texto, porque nosotros no entendemos necesariamente lo que quería decir todo lo que quería decir el autor. Entonces tú necesitas enterarte un poco del tiempo, de su lenguaje, de circunstancias, y hay un estudio, Además, estudias. de pronto también conocer los personajes, ¿cierto? Porque aquí en Colombia hay un escritor también que escribió un libro,
García Márquez, 100 años de soledad. Y el que no conoce esos personajes, ni conoce eso de que él habló, queda gringo porque no sabe qué. Exactamente, ¿no? Y eso es hermenéutica. Tú necesitas, para apropiadamente entender el texto, necesitas un poco. Es así como te doy un texto de un texto de jurídico. Usted no lo entiende lo que quiere decir aquí, la implicación y todo. Necesitas interpretar el texto, necesitas alguien que te lo explica. Un abogado, a ver, explícame qué significa eso así en palabras simples. Ya más o menos eso es hermenéutica, nada más. No es diabólico eso. ¿No? Y no es religioso. Me habían enseñado que hermenéutica era la satánica. Claro, lo que antes hemos hecho, yo hice eso, yo hice lindos dibujitos, recuerdan nosotros que hermenéutica viene de Hermes, ¿correcto? Y desde luego todo tipo de interpretación del texto es infectado por ese espíritu de ese Dios, que es Satanás, ¿ya? Es una idea que tiene sus límites, no es completamente correcto. Lo puedo hacer así, ¿no? Yo puedo puedo falsificar el significado de un texto, pero no necesariamente leer un texto interpretarlo es falso, ¿no? El problema es cuando yo leo un texto y dice que Cristo viene a Jerusalén. Entonces, ¿cómo lo entiendo? O dice que vienen hombres con armas de destruir, 6 hombres. ¿Cómo lo entiendo ese texto? ¿Qué me asegura que yo lo entiendo? Yo necesito acceder a ese texto. Entonces, cuando yo uso las 14 reglas de Miller, yo uso hermenéutica, es hermenéutica. La método dice, sí, pero así se llama la es así nomás. ¿Ya? Eso es hermenéutica. Ahora nosotros entendemos que necesita un poco más cosas que las 14 reglas de Miller para entender las cosas. Miller, nosotros sabemos bien, no entendió todo correctamente tampoco. ¿No es así? ¿No? Él tiene algunas interpretaciones falsas de varios pasajes bíblicos. Entonces, ok. Entonces lo que yo estoy diciendo, esa teoría, que esos son las doctrinas protestantes que introdujo Parmenda al movimiento, yo diría que tiene es problemático, o mejor dicho, es falso. Porque lo que Parmenda introdujo, aquí tenemos un problema. ¿Cuándo lo introdujo él? Una cosa es cuando Parmenda se asocia con el movimiento, y la problemática con Balaam, que eso no concuerda. La otra problemática es que Balaam no es del pueblo, Parmenda es del pueblo. Otra problemática es que tenemos ese personaje aquí, Josué. Josué era el co-líder, ¿no es cierto? Era amigo de Moisés. ¿Y quién es este en esa historia? Y cuando Moisés sale, se matan a los líderes, ¿correcto? Se matan los líderes y se elige hay un nuevo líder. Ahora, en esa historia de Jeff, ¿quién es el nuevo líder? Si Moisés es Jeff, ¿quién es el nuevo líder que lidera el movimiento ahora? No hay otro. No hay. Sí hay, es Parmenda y Tess, pero eso no forma parte de la historia de Jeff. No hay otro personaje ahí. ¿Quién es el personaje que estaba con Moisés hace mucho tiempo ya, a su lado? Parmenda es ese personaje. Él ha estado a su lado. Parmenda es Josué, Parmenda no es Balaam en esa historia. ¿Ok? Y por eso, claro, no conviene mencionar a Jeff porque ¿quién sería? No es ese personaje. Ahora, ¿qué hace Josué? Josué, si diríamos, ok, Josué es Parmenda, pero en ese caso él también es malo. Bueno, Josué no era malo, porque Josué, todos los malos se mataron aquí, en esa historia, ¿no es cierto? Todos los malos fueron asesinados. Entonces, Josué no fue asesinado. Josué tenía toda la confianza y bendición de Moisés y de Dios.
Entonces es bastante problemático atribuir esa historia aquí a los eventos recientes. Una cosa más. Am, Otra cosa interesante de esta historia, donde ese pueblo aquí, ¿qué acontece con ese pueblo ahora? ¿Qué acontece con los que han venido de antes? O sea, mueren, ¿no es cierto? Mueren. Eso es también otro detalle que tú tienes que incorporar en esa historia. ¿Dónde están estos líderes del pueblo? Porque el que introduce a las mujeres no es Balaam en esta historia también. No es Balaam que los lleva al pueblo. ¿Quién es que los lleva al pueblo de mujeres? Las mujeres. No, Los los líderes del pueblo. Son varios líderes del pueblo y ellos introducen las mujeres. No es ni siquiera Balaam que introduce las mujeres. Entonces la idea ya llega a ser más complicado. Eso significa que Parmenda tendría que haber estado silencioso y ha trabajado a través de varios líderes y ellos introdujeron ese mensaje. No fue así. Parmenda introdujo su mensaje él mismo. ¿Okay? Y por esa razón los líderes todos son ahorcados. Algunos con la espada y el resto, unos 20 y tantos mil, todos son ahorcados. ¿No es cierto? Todos mueren. Y nadie de la regeneración de antes entra en la tierra gloriosa. ¿Correcto? Salvo a Josué y Caleb. Todos los que estaban antes del inicio de la historia, que habían salido de Egipto, esa generación termina. ¿Ya? Son castigados por eso. Ellos ya no cruzan el Jordán. El único de ese tiempo es Josué y Caleb. Y Josué ha estado mucho tiempo al lado de Jeff, ha estado co-liderando con él. ¿Quién es ese personaje? Lo tenemos que encontrar. Y más bien, Moisés ya no lidera aquí, sino Moisés entrega el liderazgo a Josué. Entonces la idea es que Jeff ahora sale y Jeff toma el movimiento en su mano y lo lidera otra vez. Algo no funciona, algo no encaja, algo no cuadra, como dijimos. Porque el quien lidera ahora es Josué. ¿Okay? Otro asunto aquí. Hermano, perdón, y esa línea la puso Jeff. ¿Esa línea? ¿Sí? Él no puso la línea, pero él dice que eso acontece aquí. Yo solamente estoy tratando de ubicarlo en una línea. Pero él pone aquí, lo que usted pone allá como simbolismo y eso. ¿Eso? Sí, eso lo hizo él también. O lo está diciendo. Él está diciendo esto. Está diciendo eso. Que, Solo lo estoy ilustrando. es decir, compara a Parminde con Balaam. Así es. Otra problemática aquí es ahora ese momento en la historia. Es realmente cierto que estamos hablando de ese periodo de tiempo, donde Parmenda viene e introduce el mensaje. Es correcto proféticamente ubicarlo aquí, esa historia. Esta historia podemos ubicarla acá, 2014, 2019. ¿Es cierto? Eso es la teoría de Jeff. Quiero eso analizar con ustedes. Las doctrinas de la Iglesia Católica, las doctrinas principales, ¿cuáles son? La inmortalidad del alma. La primera es la deidad. Inmortalidad. Sí, la primera es
Trinidad. ¿No? La Trinidad y el mundo. Elena White dice que son dos grandes pilares. Eso es domingo, inmortalidad del alma y una tercera que olvidamos. ¿No? La de hacer santos, la de los santos, ¿no? No, La beatificación también. no, ¿Cuál otra es? Es el tema de colocar tiempos. Sí, colocan tiempo. claro, se le pone los 1000 años. Es prohibido colocar tiempos. O ustedes conocen de la iglesia protestante que los colocan tiempos para la venida de Cristo, salvo a grupos aislados. Los protestantes, si ustedes discuten con ellos dicen no sabemos el tiempo. Una vez han hecho eso, no sé si ustedes han hablado una vez. Claro, sí, Los muchísimo. protestantes dicen nosotros no colocamos, no sabemos los tiempos. No hay tiempo específico. La Biblia no habla de un momento específico, especial. Habla de parábolas, son moralejas. ¿No es eso que ellos dicen? O ya se cumplió todo. O ya estamos en los últimos eventos, ya estamos en el milenio temporal. Hay diferentes ideas. Milenio de O paz. Cristo ya está con nosotros. Y ya no hay nada, no hay eventos, no hay fechas. Ya Cristo está llevando a la iglesia para el cielo. Está raptando. ¿No? El rapto secreto que llega. Rapto secreto, hay Ese diferentes otro, ideas. ese otro también. ¿Ya? Leo aquí de Espíritu de Profecía, tomo 4, 235. El gran pecado de lo que se acusa a Babilonia es que ella emborrachó a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta copa de intoxicación que ella presenta al mundo, representa las doctrinas falsas que ella ha aceptado como resultado de su conexión ilícita con los grandes de esa tierra. Amistad con el mundo corrompe la fe. Y en cambio, ella exige su influencia corrupta sobre el mundo, enseñando doctrinas que son opuestas a las verdades más claras de la palabra de Dios. Prominente entre esas doctrinas es la del milenio temporal. 1000 años de paz espiritual y prosperidad, en el cual el mundo se convierte antes de la venida de Cristo. Este canto de sirena ha adormecido a miles de almas que están durmiendo sobre el abismo de la ruina eterna. Eso era la gran controversia en el tiempo de Guillermo Miller. Él se opuso a esa idea de que ya han entrado en un milenio. No, la idea de que en Estados Unidos, por la prosperidad, el país entró en un milenio de paz y de éxito y de bienestar, esa idea fue adoptada. Por la crisis después y la crisis económica, había dudas si eso es correcto, y Miller viene con otro concepto. No un milenio antes de venir de Cristo, sino un milenio después de venir de Cristo. Ustedes ven en la realidad hoy en día, un poco se discute esas cosas. Pero en ese concepto mata el establecer tiempos como nosotros lo estamos haciendo. Mata ese concepto, mata esa metodología. No hay espacio ahí para colocar esas fechas como eventos proféticos que lideran al fin. ¿Ya? Ustedes no encuentran eso tampoco en la discusión de ellos en la doctrina de los protestantes. No hay eso. Entonces lo que estamos diciendo es que esa doctrina aquí, la tercera doctrina de ellos, es no colocar tiempos. O sea, lo que nosotros como adventistas pensamos que es algo adventista, es algo en realidad protestante. ¿Ok? Ahora la pregunta, ¿cuándo entró esto en nuestro movimiento? ¿Cuándo
fue introducida esa doctrina? ¿Cuándo fue defendida esa doctrina? De que no podemos colocar tiempos. 2012. 2012. Antes de eso no hablábamos de eso. No fue una doctrina a nivel del movimiento. ¿Ya? Hemos hablado de eso, pero así en charlas. Hermanos preguntaron, dimos respuestas. Pero a nivel del movimiento, donde el movimiento tenía que dar una respuesta oficial, así puedo colocar tiempos o no, eso fue en 2012. Entonces, lo que estoy diciendo es que Balaam trajo a las mujeres las doctrinas falsas de los protestantes a nuestro movimiento, no aquí, sino aquí, en 2012. ¿Y quién sedujo al pueblo de esa doctrina? Los líderes del movimiento. ¿No es así? ¿Y qué pasó con los líderes del movimiento? Fueron cortados. Aquellos hermanos que lideraban el movimiento en ese tiempo, y que defendieron esa doctrina, y que hasta hoy en día lo defienden, ya no están entre nosotros. Eso fue la crisis después de 2014. ¿Ya? Esos son varios ministerios que desaparecieron. Ustedes ni siquiera lo conocen, yo creo. No. Antes de su tiempo han desaparecido. Eran grandes hombres que viajaban en todo el mundo. ¿Okay? Eso a mí me parece la verdadera aplicación de Baal Peor. Aquí es Baal Peor, en ese tiempo, en ese periodo, y no aquí. No hace sentido colocarla acá. Y en ese sentido tú lo puedes armonizar con Pamela. Pamela estaba aquí, no prominente, ¿ya? No prominente todavía, pero él aquí llega entonces, después de esa crisis, él llega a liderar el movimiento. Eso perfectamente encaja con esa aplicación. Eso es el personaje de Josué que estaba ahí junto a Jeff. Sí. Pero eso no fue antes, acá eso fue antes de que José fuese elegido como líder. Cuando la repartirían. Balpeor fue poco antes de pasar el Jordán, ¿cierto? Incluso poco antes de las dos caídas, creo. No. Fue poco antes de pasar el Jordán. Cuando acamparon ahí a la orilla del Jordán. Fue Sí, Balpeor. exactamente. Es poco antes de que le crucen el Jordán. ¿Ya? Es algún tiempo antes. ¿Funciona o no funciona? Sí, funciona. ¿No? Y aquí tenemos nuevo líder. Y los otros líderes son cortados. Eso aconteció en 2014. Y aquí es elegido, o aquí surge, se levanta la voz de Pamela. Okay. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso en la aplicación en la vida real? Si los líderes traen a Balaam y al rey y a las mujeres para maldecir al pueblo para que caiga rápido. Entonces, los líderes son quienes. Los líderes del movimiento, que ustedes no conocen los nombres, no sé si no están entre nosotros desde este 2014. Ya los líderes no están entre nosotros. Si quieren podemos decir nombres, pero no sé si les ayuda. Son ministerios que desde 2014 ya no están en el movimiento. ¿Quién de ustedes entró al movimiento antes de 2014? Entonces no les va a decir nada. Son nombres de ministerios, hombres que ya no están. Tal vez pueden encontrar videos, internet todavía. No, ese no es mi punto. Ese no es mi punto. ¿Cuál es su punto? Eso quiere decir, ¿dónde estaba Jeff en ese momento mientras los líderes organizaban ese encuentro con Balaam? Tenía que haber estado trabajando conjunto con Fermín de Lai en el cruce de Jordán, en el tema del cruce de Jordán. ¿Sí? Sí, lógicamente. Pero entonces yo no menciono a Josué, porque si menciona a Josué, el mismo se le cae el argumento, lo tira por el suelo, si menciona a Josué.
¿No entendí eso? ¿Otra vez? Que el hermano Jeff, en esta historia que representa a Balaam, que dice que para mí es Balaam, y nomás se representa a él solo, nomás menciona a Moisés que estaba apostentado, que estaba en la carpa, pero en realidad Josué estaba con Moisés. Entonces no mencionamos a Josué porque Josué estaba coliderando con Moisés. Entonces, en la vida real, y todo el mundo sabe que Balaam estaba coliderando con él, entonces si no lo menciona, su argumento es falso. Lo que yo digo aquí en esa historia, hay que incorporar esa historia, la de la roca herida. Moisés ya había cometido un error. Ese error es el error de Jeff de rechazar 2014. Entonces, la aplicación del profeta de 2014. En 2012 rechaza esto. Y también podemos leer un poquito. Patriarcas y Profetas 3:9-3. De uno en adelante. Primer párrafo. Un poquito antes, 3:9-2, párrafo 4. En esta ocasión, Dios no dictó juicios contra los impíos cuyo procedimiento inicuo había provocado tanta ira en Moisés y Aarón. Estamos hablando de la roca herida. Toda la represión cayó sobre los dos jefes. Los que representaban a Dios no lo habían honrado. Moisés y Aarón se habían sentido agraviados y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran contra ellos, sino contra Dios. Por mirar a sí mismos y apelar a sus propias pasiones, habían caído inconscientemente en pecado y no expusieron al pueblo la gran culpabilidad en que había incurrido ante Dios. ¿Ok? Continúa. Eso es antes de Baal Peor. Eso es 2012. Ya no había muerto Aarón. Nosotros le llamamos eso también ese pecado. Ese pecado de rechazar a Dios y colocarse a mismo. ¿Cómo le llamamos eso? Autonombrarse, usurpar. Hay un término. Ese pecado que viene del protestantismo, de honrarse a sí mismo y de colocarse encima de Dios. Exaltación. Pero ¿cómo le llamamos eso espiritualmente? Esa es fornicación. Colocar la palabra del hombre encima de la palabra de Dios. Espiritismo. ¿Ya? Es un pecado que ocurre aquí. Eso fue el pecado de Moisés. ¿No? Él se coloca, ¿no es cierto? Por ese pecado Moisés no puede cruzar el Jordán. Él no está muy consciente de que él hace eso. Aquí dice el pecado inconsciente. ¿Ya? Había caído inconscientemente en pecado. Pero un nuevo líder es elegido ahora. Aquí un nuevo líder es elegido. En este momento, 2012. Amargo y profundamente humillante fue el juicio que se pronunció enseguida. Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis en esta congregación en la tierra que les he dado. Juntamente con el rebelde Israel, habrían de morir antes de que se cruzara el Jordán. ¿Ya? Entonces, por ese pecado, ellos ya son removidos de la promesa, ellos no van a cruzar el Jordán, y todos los líderes van a ser removidos, y ellos también van a ser removidos como líderes. Y eso conduce un movimiento. Por esa razón, Dios colocó a Pamela. Sí.
idea? Entonces, como el texto dice aquí, tanto los líderes que se pusieron a este mensaje y las personas que se pusieron al mensaje de colocar fechas en ese tiempo, aunque se retractaron, ellos tampoco van a entrar a la tierra de Canaán, morirán en el camino después de 40 años en el desierto. Bueno, para nosotros hay diferentes posibilidades. Una es esta. ¿Ya? ¿Qué significa cruzar el Jordán? Eso habría que mirar bien. ¿Ok? Pero una aplicación sería que ellos no entrarán en la tierra gloriosa. Pero el asunto es que no tenemos solamente esa historia. Hay otras historias que también aplicamos a esos eventos. Lo que mencionamos ayer, ¿no es cierto? Tenemos la historia de dos líderes. Miller y Snow. Tenemos Josué y Cristo. Tenemos dos historias donde hay tal vez cosas que contradicen, porque ahí tienes, por ejemplo, Juan el Bautista que sí va a entrar en el cielo, ¿no? Aquí parece que no va a entrar, pero Moisés va a entrar al cielo, aquí también, solamente no cruza el Jordán. ¿Eso qué significa? Que no estará entre los 144.000. ¿Ya? Entonces tenemos que con cautela mirar qué significa esto. Aunque el juicio para los líderes me parece claro. Son todos ahorcados. Todos mueren. Si van a pasar los líderes, entonces habría una posibilidad que pasaran. ¿Bien? Ya no queremos eso, no queremos hablar sobre las personas en sí. Es más que Jeff ahora, ¿no es cierto? Esa idea aquí, como algunos ya han testificado, son muchos ahora que la distribuyen, que la defienden, que la usan, que creen en esto. Entonces ya no es un personaje, es un movimiento que cree esto. Además, la hermana Valle dice que Dios perdonó a Guillermo Miller y ese pecado se lo atribuyó a los que estaban detrás de él. ¿A las qué? A las personas que estaban detrás de él. Sí. Entonces Dios tuvo misericordia de él. Y lo vamos a ver. Continuamos leyendo un poquito. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Si Moisés y Aarón se hubieran tenido en alta estima o si hubieran dado rienda suelta a un espíritu apasionado frente a la amonestación y reprensión divinas, su culpa habría sido mucho mayor, pero no se le podía acusar de haber pecado intencionada y deliberadamente. Había sido vencidos por una tentación repentina y su contrición fue inmediata y de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque por causa del daño de su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podría remitir el castigo. Entonces el daño que esos líderes en su posición causaron era tan grande, como ustedes ven lo que Jeff dice ahora, el efecto es tan enorme. Sería diferente si uno de nosotros lo diría, ¿ya? Un hermano de la iglesia dice eso, o uno de ustedes, usted dice eso. No tuviera ese impacto en el movimiento. ¿Ya? Por eso la culpa es mayor de las personas que tienen la responsabilidad de liderar. Su posición es realmente una posición no muy fácil. Entonces, eso fue lo que acontece aquí. Continuamos. Moisés no ocultó su sentencia, sino que le dijo al pueblo que por no haber atribuido la gloria a Dios, no lo podría introducir a la tierra prometida. Yo recuerdo, Jeff, en público haber admitido que él hizo un error aquí. Sí. Aunque costó algunos años de entenderlo, y nadie lo entendía, casi. Él lo admitió en público, dije, no tiene ningún problema, yo hice eso. Era falso. Lo invitó a que notara cuán severo era el castigo, que se le infligía, y luego considerara cómo debía de juzgar Dios sus murmuraciones y su modo de atribuir a un simple hombre los juicios que habían merecido todos por sus pecados. Les explicó cómo había suplicado a Dios que le remitiera la sentencia y ello le había sido negado, pero Jehová se había enojado contra mí
a causa de vosotros, dijo, por lo cual no me escuchó. Entonces Moisés dialogó con Dios y dice, por favor, no hagas eso, pero Dios se enojó con él. Y él cuenta todo eso abiertamente al pueblo. Entonces Moisés explica que él no puede liberar al pueblo. Y eso es lo que Jeff ha hecho. Jeff ha dicho que él no puede liderar al pueblo a través de la crisis venidera. Por eso Dios eligió a otro hombre. Es exactamente lo que Moisés hace. Él explica que yo no voy a poder, entonces Dios eligió a otro hombre, ese hombre es Josué. Eso es lo que Jeff dijo acerca de Pamela. Moisés es un líder íntegro y leal, ¿ya? Aún en esa situación. Ok. Y tampoco tenemos eso es también interesante, no tenemos ningún error en ese personaje antes. Moisés no cometió otros errores, ¿no es cierto? Jeff, no tenemos otro error de él. El error que él comete es aquí, 2012. En lo mismo como Moisés. Ni siquiera la integridad, 394.3. Ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitar la retribución que merecía su culpa. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar el pecado de los caudillos como el de los acaudillados. Había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra. Le había revelado su gloria. ¿Qué es su gloria? Su carácter. Eso le había revelado a Moisés y yo diría a Jeff también. Y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos agravaba tanto más su pecado. La fidelidad de tiempos pasados no expiará una sola acción mala. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Ok. Siguiente párrafo. Un pequeño comentario. Jeff podría haber entendido ese asunto aquí, ¿no es así? Él podría. ¿Cuál es el nombre que Jeff da a la revista que él saca, que cambia toda la historia? El tiempo del fin. ¿Cómo? El tiempo del fin. Díganlo otra vez. El tiempo del fin. ¿El qué del fin? El tiempo del fin. Entonces, ¿qué es la primera cosa que Dios le enseña en realidad? Que él entiende el tiempo del fin. Pero Jeff, cuando él escucha la lógica de alguien que presenta el tiempo del fin, él dice, no podemos colocar tiempos del fin. ¿Ok? Es paradójico, pero eso es lo que aconteció. Entonces, implícito en la mismísima obra central inicial de Jeff está ese elemento de tiempo y él se niega a aceptar eso. Es un pecado que él comete aquí. No lo entiende, se arrepiente después, pero tiene sus consecuencias. Las consecuencias son, hay un nuevo líder y él no pasará el Jordán. ¿Ya? ¿Tú qué dices? Que la cita dice que Moisés ruega a Dios por que le revocara el castigo. Y Dios le niega ese castigo. O sea, Es denegado. ajá, él les niega esa petición. Es ese periodo ahora. Él está como rogando a Dios que lo restituya nuevamente. Interesante. Tú dices que ahora él está en esa lucha. Él está tratando de recuperar su puesto. Él está luchando con Dios, insistiendo que Dios le coloque otro. Interesante. Me gusta la observación. Eso está en los Vemos una cosa aquí. El castigo podría haber sido mucho peor, ¿no es cierto? Eso es lo que Elena White dice. Pero el castigo es solamente
que él tiene que entregar su liderazgo a otro y que no va a cruzar. Ahora, ¿qué todavía él puede hacer? Él todavía puede organizar el cruce del Jordán. ¿Ya? Él tiene tiempo todavía para participar en todo esto, en ayudar en todo esto. Y creo que Jeff lo ha estado haciendo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, inconscientemente incluso he estado trabajando a favor de Inconsciente, sí. con todo eso. Pienso también. Siguiente párrafo, 394.4. ¿Cuánto? 394.4. Estamos, creo que es simplemente siguiendo, ¿no? Siguiente párrafo. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. El salmista dice que habló precipitadamente con sus labios. En opinión de los hombres, ello puede parecer cosa ligera, pero si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente a otros. El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos, desagrada sumamente a Dios. Los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. ¿Okay? A través de toda esa crisis, nosotros estamos aprendiendo el verdadero modelo de liderazgo. Eso es lo que viene Jesús a enseñar. ¿No es cierto? Juan el Bautista, no entiende ese concepto. Su concepto es conquistar la tierra, reino literal. Jesús viene y dice, yo soy el rey, pero el rey se ve muy diferente como ustedes piensan, que se arrodilla y lava los pies. ¿No? Judas tampoco ve eso. Cuando él ve lavar los pies. Judas no ve eso, correcto. Y por eso él se revela. Judas dice, eso jamás va a poder hacer, cumplir con esa obra. Un rey que lava los pies, ¿qué es eso? Así empieza Correcto. materialmente. Un rey no puede lavar los pies a sus súbditos. Voy a leer un poquito más y ya vamos a concluir. El Señor anunció a Moisés que se acercaba el tiempo indicado para que Israel tomara posesión de Canaán. ¿Qué está leyendo? 439.1. 439. Ah, disculpa. Eso es nos saltado un poquito. ¿Lo tienen? El Señor anunció a Moisés que se acercaba el tiempo indicado para que Israel tomara posesión de Canaán. Y mientras el anciano profeta se hallaba en las alturas que dominaban el río Jordán y la tierra prometida, miró con profundo interés la herencia de su pueblo. No podría revocarse la sentencia pronunciada contra él a causa de su pecado en Cadés. Con reverente fervor imploró: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué Dios hay en el cielo? ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá de Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Recibió esa respuesta: basta, no me hables más de ese asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte y el sur, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Antes dice, Dios se enojó con Moisés. Pero Dios no concede el último pedido, después ver la tierra prometida. Y el ver la tierra prometida, no sé, mi conversión, también.
conseguir la tierra prometida con Josué, que en algún momento Jeff sí se arrepintió. Claro, ¿no? Ese líder aquí, el líder entiende que el otro líder lo va a llevar ahí. Él ve dónde lo va a llevar. Tiene esa promesa. Y cuando Moisés, después de aquí, el siguiente instante abre los ojos, ¿qué va a ver? La tierra prometida. Entonces, él va a estar entre aquellos que Jesús viene a llevárselos al cielo. En realidad, para el ser humano, claro, la muerte es grave, él quería entrar ahí, pero él no sabe. La siguiente cosa que acontece aquí, cuando abre los ojos, él va a ser llevado al cielo. Sin murmurar, Moisés se sometió a lo decretado por Dios y su preocupación se concentró en el pueblo de Israel. ¿Quién sentiría el interés que él había tenido por el bienestar de ese pueblo? Con el corazón desbordante de emoción, elevó esta oración. Jehová Dios de los espíritus de toda carne, ponga sobre tu congregación un hombre que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como rebaño sin pastor. El Señor oyó las oraciones de su siervo y le dio esta respuesta, la oración. Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar, entre toda la congregación. Le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel les obedezca. Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo, y por ser un hombre de sabiduría, capacidad y fe, fue escogido como sucesor de gran legislador. Entonces aquí tenemos, después de Baal Peor, tenemos ahora un nuevo líder. ¿Ya? Pero tiene que ver con esa situación aquí, en la roca. Porque ella dice solamente parte de tu dignidad. En este Elías, por ejemplo, cuando Eliseo pide Elías, dice, Elías le da la doble porción de su espíritu. Aquí tiene que dar parte de su dignidad. ¿Otra vez? ¿Por qué dice qué? No, que porque aquí Moisés tiene que darle parte de su dignidad a Josué. Si en la historia de Elías le da la doble porción de su. Aquí es como le dan menos de la mitad o una parte, pero no es todo, no es ni completa. ¿Qué le dio Moisés? ¿Qué le dio Elías a Eliseo? La doble porción de su espíritu. Y acá dice doble Parte de su dignidad. Ok, antes que nos apresuramos con un análisis de texto, hay que sentarse. Nosotros ya sabemos ahora cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que ir al texto, tengo que hacer un pequeño estudio del texto. ¿Qué significa esta palabra? ¿Significa una porción nada más? ¿O tal vez significa otra cosa? Por parte tuya sobre él. Algo de vos sobre él. No necesariamente significa una pequeña porción o un pedazo nomás. ¿Ya? Eso es una idea que viene en la mente, pero necesitamos ciertamente mirar el texto. Claro. Entonces, una cosa aquí interesante. Después de este evento, Moisés es castigado, Jeff es castigado. Y lo que Moisés hace, él pide que otro hombre lidera. Ahora, nosotros sabemos que en este movimiento fue el mismo Jeff que eligió a Pamela. ¿Ya? Pamela ni se le ocurrió, digamos, de ponerse ahí en esa posición. ¿Ya? Entonces, Jeff lo elige. Y sabemos que poco antes de esa crisis donde estamos ahora, poco antes de esa situación aquí, de esa crisis en que estamos ahora mismo, poco antes, al inicio del año, Jeff en público dijo que él pasa el manto a Pamela. Algo que ya se había entendido, algo que ya había acontecido de cierta manera, pero públicamente lo declara, que él se retira totalmente y que Pamela ahora lo lidera. ¿Ya? Eso fue poco antes. Él declaró, disculpa, que Pamela lidera al pueblo a través del clamor de medianoche, a través de esa crisis aquí. ¿Sí? ¿Qué fue una respuesta de su oración? Sí, Jeff
por lo menos desde 2016, él habla de que él quiere retirarse, un poquito antes. ¿Ya? Algo por ahí empieza. Pero no sabía cómo, no sabía cuándo. Él pedía a Dios que le indique. Él quería saber cuándo acontezca. Yo aquí tenía certeza que ahora lo puede hacer. Lo tiene que hacer. En parte, por eso él ungió también los 3 ancianos en 2016, para que ellos ya empiecen a tomar carga del trabajo. Pero no era todavía el retiro total. Últimos párrafos, 442. Por la imposición de las manos de que le hizo objeto Moisés al mismo tiempo que le hacía recomendaciones impresionantes, José fue consagrado solemnemente caudillo de Israel. También se le admitió entonces a participar en el gobierno. Entonces, es un co-reino. Moisés transmitió al pueblo las palabras del Señor relativas a Josué. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar. Ya hemos leído eso. Josué es ungido, es el nuevo, pero el líder todavía es Moisés. 2016, Amenda fue ungido, pero Jeff todavía era el líder del movimiento. Último párrafo, 440, tercer párrafo. Antes de abandonar su puesto como jefe visible de Israel, Moisés recibió la orden de repetirle la historia de su liberación de Egipto y de sus peregrinaciones a través de los desiertos, como también de darle una recapitulación de la ley promulgada desde el Sinaí. Cuando se entregó la ley, eran pocos los miembros de la congregación presente que tenían suficiente edad para comprender la terrible y grandiosa solemnidad de la ocasión. Como pronto iban a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, Dios quería presentarles las exigencias de su ley y ponerles la obediencia como condición previa para obtener prosperidad. Entonces aquí llegamos a un punto de historia cuando se hace el cambio, cuando son muy pocos que están ahí desde el inicio. ¿Ya? Están desde el inicio. Una de las personas que está definitivamente es Paminda. Y Josué es una persona que ha estado desde el inicio. Entonces, lo que yo digo es la correcta aplicación de esa historia, de esa parábola, es que Moisés es Jeff, sí, pero Paminda no es Balaam, sino Paminda es Josué. Balaam usa las mujeres y las mujeres impactan a los líderes del pueblo, los líderes del pueblo traen las mujeres. Son doctrinas falsas que vienen del protestantismo, que no es de nuestro movimiento. ¿Ya? Es un movimiento ajeno. Eso yo diría es Balaam. ¿Ya? Es el protestantismo apóstata. O, si ustedes quieren decir, es un falso profeta. ¿Ya? Y lo dejamos ahí. O lo quieren decir, esas son las doctrinas de la ramera, que a través de los protestantes entran y son traídos por los líderes del mismo movimiento en esa fase aquí de la historia a nuestro movimiento, pero son juzgados por eso y salen. En 2014 hay el gran quiebre, el primer gran quiebre del movimiento, y salen varios de los líderes de ese momento, o sea, todos los líderes. Y después se apuntan nuevos líderes. Porque eso me parece la verdadera aplicación de esa parábola. La ubicación hace más sentido aquí. Los personajes hacen más sentido que aquí. Aunque lo otro, si no lo estudias correctamente, si no lo sabes ubicar correctamente, parece hacer sentido. Y si tú no tienes esa herramienta de la metodología, escuchas cosas como esas y son más que Jeff está usando. Algunos tienen elementos de tiempo y parecen convincentes, ¿no es cierto? Porque no tienen herramientas para protegerte de esos argumentos. Pero creo que si hacemos un análisis que no es tan complicado, uno se da cuenta, ustedes todos inmediatamente se dan cuenta, sí, pero ¿qué es eso? Aquí hay elementos que faltan en la historia que Jeff no cubre y que son esos los detalles importantes que nos indican que la aplicación que él hace no es correcta. ¿Pregunta? ¿Comentarios?
Cerramos entonces, ¿ya? Oración.